¿Te han tomado biopsias o muestras de tejido para analizarlas en el laboratorio? Es algo muy común hasta cierto punto en mujeres cuando van al ginecólogo. Sin embargo, nosotros los odontólogos también tomamos muestras de tejido o biopsias para mandarlas a analizar. Para esto, pues bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro programa, que vamos a hablar precisamente de biopsias en cavidad oral o la región bucal. Cómo, cuándo y cómo se debe de proceder. Para esto tenemos como invitada a la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, quien es especialista en medicina bucal, también tiene una maestría en investigación clínica. Bienvenida, doctora. Al contrario, doctor, buenos días, gracias. Hemos tenido muchos temas contigo muy importantes acerca de la patología, hablando de patologías en cavidad oral, como vienen siendo condrosarcomas. Hemos hablado también del carcinoma epidermoide. Si se pierden estos videos, nos pueden seguir en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Denle seguir, suscríbanse, denle me gusta al video y además comenten. ¿Les han tomado alguna vez alguna muestra de tejido? ¿Cuál es su experiencia con respecto a esto? Déjenos sus comentarios. Hemos explicado las patologías en sí, pero luego al momento de tomar la muestra es donde tenemos que saber qué tipo de muestra escoger. Estoy muy agradecida por haber tomado en cuenta otra vez un espacio para patología bucal, porque sobre todo el tema del día de hoy es muy importante, ya que las personas cuando escuchan el término biopsia suelen espantarse y solamente es importante resaltar que es un método auxiliar de diagnóstico muy importante y que también se realiza en cavidad oral. Entonces, tanto para las personas y para los odontólogos, como romper esa barrera en cuanto al miedo y poder realizar o en un momento dado derivar al paciente para que tenga un diagnóstico definitivo. La biopsia, viene del vocablo griego que significa bios, vida, y opsis, visión. Por lo tanto, se define o la podemos definir como el estudio de un tejido que es retirada de un ser vivo, pero con la intención o con el objetivo de establecer su estudio a nivel del microscopio. Entonces requiere de diferentes intervenciones, tanto quirúrgicas y después un tiempo para su procesado, el procesado histológico de la muestra y poder emitir un diagnóstico. Más adelante vamos a ver los tipos y cómo se toman, obviamente. Realmente cuando uno le hace el comentario a un paciente que necesita una biopsia, lamentablemente la primera reacción está basada en el temor, porque inmediatamente la gente piensa que biopsia es el sinónimo de una lesión maligna. Por lo tanto, también nosotros hemos aprendido a referirnos a los pacientes para tomar una muestra de tejido, tomar una muestra de tejido y la reacción no es la misma. En cavidad oral nosotros podemos aplicar diferentes tipos de biopsia. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de lesiones, las más comúnmente utilizadas en odontología son la biopsia incisional, la biopsia excisional, la biopsia por aspiración con aguja fina, son las que más se utilizan. Sin embargo, sí es importante referir que la biopsia incisional es cuando se toma una parte de la lesión, es decir, no se retira en su totalidad la lesión, solamente se retira una parte y esta es cuando la lesión mide más de 2 centímetros. Cuando miden menos de 2 centímetros es cuando está indicado retirar toda la lesión. De ahí la importancia de poder medirlas y de poder tomar una decisión en qué tipo de biopsia tomar. ¿Abarca todas las patologías en sí? Sí, abarca las lesiones, tanto enfermedades que son únicas o locales en cavidad oral, como también manifestaciones clínicas de enfermedades sistémicas. También se pueden realizar biopsias de lesiones periféricas, es decir, afuera de hueso, o centrales, lesiones ya sean quísticas o tumorales que se encuentran adentro de hueso. Entonces, ahorita lo que refiere el doctor es muy importante, ya que también la biopsia nos permite hacer, o necesitamos más bien hacer una correlación clínico-imagenológica, es decir, cuáles son las características que presenta el paciente, algunos estudios radiográficos como una ortopantomografía, una radiografía periopical, una oclusal, y en su momento también solicitar tomografía o resonancia, de tal manera que estas características o los resultados de estos estudios nos van a permitir también determinar qué tipo de biopsia se puede o se debe de realizar. Muy bien. Y bueno, generalmente ya cuando mandamos a hacer la biopsia es porque ya tomamos estos estudios complementarios, o sea, se van complementando unos con otros. En este caso, la intención fue poner una imagen que represente cada una de las indicaciones y, por ejemplo, la primera indicación que está establecida para hacer biopsia en cavidad oral es cuando se tiene más de una posibilidad diagnóstica.
Es decir, hay veces que las lesiones que se presentan nodulares o tumorales en la encía son muy parecidas clínicamente y, por ejemplo, ahorita, por poner un ejemplo, entre un granuloma piógeno, un granuloma periférico de células gigantes, un fibroma odontogénico, pueden compartir ciertas similitudes, aunque clínicamente hay diferencias, pueden compartir ciertas similitudes. Entonces, cuando tú tienes como diagnósticos presuntivos varias opciones, que lo importante es hacer el ejercicio clínico definitivamente y hacer la correlación con los estudios solicitados, pero el diagnóstico definitivo te lo va a dar la histología, porque también es importante referir que tampoco es válido que no tienes idea de qué pueda ser o no has solicitado algunos estudios imagenológicos y tomas la biopsia para que te dé el diagnóstico el patólogo. Entonces es importante hacer hincapié en que es importante hacer la revisión, la metodología del diagnóstico que nos permita llegar a un diagnóstico definitivo, pero no solamente basado en la histopatología. No, tiene que haber una sospecha antes. Así es. Entonces, se sospecha, creo, que es, me imagino, supongo, y ya después de eso, y no podemos decir estoy seguro hasta no tener la respuesta del laboratorio de patología, que es el que nos da el diagnóstico definitivo. La segunda indicación es una úlcera. Nosotros en cavidad oral es muy común que presentemos úlceras en cavidad oral y la más común es la traumática. Sin embargo, tenemos como un periodo de recuperación de 2 semanas establecido. Entonces, cualquier úlcera que se localice en cualquier sitio de cavidad oral, encía, paladar, piso de boca, carrillos, no importa, que no cure en un lapso de 2 semanas, es indicatoria de la revisión y estaría justificada una toma de biopsia. ¿Y esto es curar al 100% o que vaya disminuyendo su tamaño? Nosotros tenemos un ejercicio que es una vez que tú como odontólogo valoras a tu paciente, retiras factores traumáticos o entablas algún tipo de tratamiento tópico y a la semana tiene una mejoría de un 50%, ya estás del otro lado, es decir, ya no es necesaria la biopsia. Pero si a pesar de todo eso la úlcera persiste, es indicatoria de una toma de biopsia. 15 días, 2 semanas. Sí, es correcto. Tercera es muy importante ya que es una de las condiciones potencialmente malignas, es una eritroplasia, que también aprovecho para hacer referencia a la leucoplasia, cuando son lesiones rojas o blancas que ya fueron descartadas todas las otras lesiones, es decir, se llega a este diagnóstico por exclusión de toda una lista grande de diferentes patologías que se localizan y el mayor sitio de localización va a ser los bordes laterales de lengua hacia la parte inferior y la herradura de mandíbula. Entonces cualquier placa blanca o roja que se localice es indicatoria muy importante de toma de biopsia. Y fíjate que precisamente el día de ayer en uno de los comentarios en el canal de YouTube, una persona me dice, me salió en la lengua una placa, una mancha, y se me ve la lengua blanca, pero sobresale la mancha roja. Entonces, porque tenemos un programa de lesiones potencialmente malignas, y dentro de las potencialmente malignas se dividieron en eritroplasias y leucoplasias, es decir, las rojas y las blancas, ¿verdad? Y entonces, bueno, es muy importante, y bueno, aquí está una de las respuestas para la persona, te tienes que mandar a hacer una biopsia. Y no se vayan porque viene lo más importante del programa donde les vamos a mencionar cómo se toman este tipo de muestras. Son 8 indicaciones prácticamente, doctora. Sí, ahorita, por ejemplo, en la imagen inferior es otra de las indicaciones más importantes cuando hay un crecimiento, una neoformación en donde no hay una causa aparente, o sea, es decir, comienza a crecer pero no está asociado a nada, no está asociado a traumatismo, a alguna condición sistémica. Entonces esa también es otra de las indicaciones. Y está el otro lado, cuando hay un crecimiento pero con causa aparente, es decir, actualmente están cada vez siendo más frecuentes los tratamientos estéticos y la colocación de materiales de relleno pueden generar una respuesta a cuerpo extraño y modifican la estructura. Estamos hablando, por ejemplo, de ácido hialurónico, estamos hablando también de Botox, estamos hablando de ciertas sustancias o rellenos en labios. Pero que el mayor problema es cuando realmente a las personas o a los pacientes les dicen que les colocan eso, pero a mí personalmente me ha tocado ver biopsias en donde literalmente es aceite. Ah, entonces, lamentablemente, y a veces lo más difícil es que las pacientes lo acepten, y aún con el estudio histopatológico en donde estamos viendo el material extraño a base de múltiples burbujas de aceite, en donde se niegan, por ahí sí existe una razón aparente, es decir, fue un tratamiento estético.
A veces también en diferentes cirugías o en diferentes procedimientos endodónticos puede haber pequeñas reacciones a cuerpo extraño, al material que se utiliza, pero ahí hay una causa aparente. Entonces sí es importante detectar cuando hay una causa aparente y cuando realmente no la hay. ¿Cuáles son otras de las indicaciones? Una de las causas muy importantes también es cuando nosotros realizamos la mnemotecnia, utilizamos la mnemotecnia del ABCDE para descartar una sospecha de melanoma. Es decir, cuando hay una lesión o una mácula, una mancha en color ya sea gris, azul, que presente diferentes tonalidades, pero el mayor sitio de riesgo va a ser encía y paladar. A veces pensamos que las neoplasias malignas se presentan de una forma abrupta y muy grandes, cuando en realidad un melanoma se puede diagnosticar en una mácula de 2 milímetros. Entonces en la imagen estamos viendo ahí sí ya es una neoformación enorme, ¿no? Es una neoplasia muy grande. Tú dices esta que se ve como azul moradita. Como azul, exactamente. La segunda gris, de abajo. Exactamente. Entonces, ante la sospecha de melanoma, ¿qué debo yo de revisar? Que sean asimétrica, que los bordes no estén definidos, que exista el cambio de la coloración, que el diámetro sea mayor a 4 milímetros y que esté elevada o que esté presentando algún tipo de hemorragia. Entonces, también eso es muy importante, repito, sobre todo en encía y en paladar, que es el mayor sitio de localización del melanoma. Y también, como última causa, tenemos cuando es muy evidente el diagnóstico, es decir, en la última imagen estamos observando a un carcinoma escamocelular. Entonces, cuando las características clínicas te lo dan, es básico hacer una biopsia, ahorramos tiempo para el paciente y con eso él le favorecemos la entrada a su centro de oncología. Aquí quiero aprovechar, nosotros tenemos un programa al cual nos hiciste favor también de dar el tema de carcinoma espinoso celular, que representa el 90% de las neoplasias malignas en cavidad oral, es decir, el 90% de cuando es neoplasia, porque no todas las patologías son neoplasias, hay que recordar eso. Me gustaría que describieras los tipos de biopsia que se toman. Como lo comentaba, el más común es el tipo de biopsia incisional o excisional, y también es muy importante, como lo vemos en la imagen, podemos apoyarnos, la técnica se debe de realizar con un bisturí. Básicamente se utiliza anestesia preferentemente local, aunque en algunas lesiones que son muy pequeñas puede ser local y preferentemente regional, y en la que son muy pequeñas local. Y también podemos utilizar el punch, que ese es un cilindro de metal, de plástico, y que la punta es de metal, de acero inoxidable, que facilita la toma de muestras en donde van a ser pequeñas. Generalmente en odontología utilizamos un diámetro de 4 a 6 milímetros. La verdad es que es un instrumento que facilita mucho la toma de biopsia incisional. Como un sacabocado, exactamente, pero en este caso nosotros utilizamos en tejidos blandos y es el punch, pero perfectamente se puede realizar con bisturí. Aquí sí es muy importante comentar que primero tenemos que ubicar el sitio de la toma de biopsia y que también hay limitaciones. Nosotros no podemos realizar una biopsia detrás del labelo lingual, es muy importante, es nuestro límite posterior. Entonces es importante ubicar el sitio y sobre todo hacer referencia que a veces nada más toman tejido enfermo. Es muy importante referir que se tiene que tomar tejido sano, pero con tejido enfermo, ya que eso a nosotros nos va a permitir comparar el cambio que se está presentando. Es decir, el borde, el límite donde nosotros sospechamos que está, digamos, la lesión llega, si abarca más de 2 centímetros, obviamente no podemos hacer una excisional, entonces tenemos que hacer una incisional. Exacto. Y cuando hacemos la incisional, pues tenemos que tomar la precaución de que muestra de tejido que vamos a enviar al laboratorio contenga tanto el límite, el borde de la lesión con parte del tejido que está circunscribiendo esta lesión. Definitivamente, esa es una de las piezas fundamentales y se tiene que hacer en forma de uso. Y tiene una razón también dependiendo del sitio de localización. Habrá sitios en donde no se puede suturar, pero la forma de uso también facilita el cierre por segunda intención mediante la sutura. Entonces, siempre tomar en forma de uso, anestesiar a 0.5 centímetros de la zona para no modificar ninguna de las zonas o ninguna de la morfología de la muestra. Y siempre también, por favor, el tejido sano con tejido enfermo. Si la lesión es muy grande, se puede tomar, aunque sea incisional, se puede tomar más de una muestra. Entonces, se va a necesitar
o frascos diferentes. Aunque sean del mismo paciente y de la misma lesión, no se van a poder fijar en el mismo frasco. Entonces es importante referir frasco 1, frasco 2, frasco 3, aunque sean del mismo paciente y de la misma patología. ¿Y describimos de qué parte de la lesión es o no? Si nosotros como patólogos le tenemos que entregar a los odontólogos o al médico tratante el formol, que nosotros ya los manejamos al 10%, ya nada más para que introduzcan la muestra, para tejidos blandos, y también entregamos una hoja en donde recolectamos datos del paciente, pero sobre todo de las características de la patología. Nosotros supongamos que vamos a tomar muy bien nuestra muestra, y entonces, ¿cómo la debemos de enviar? Sí, nosotros le encargamos o les damos un frasco, ya sea, lo más factible es que sea de plástico por la trayectoria, evitar que se rompa y que se pierda la muestra. Entonces nosotros damos un frasco con formol al 10%, y aquí en la imagen podemos observar dos cosas que se les piden. Una vez que obtengan la muestra, a veces por curiosidad quieren cortarla, pero no saben si la están cortando bien. Nosotros debemos de definir si el corte va a ser longitudinal o transversal, o va a ser periférico, o voy a solicitar algún otro tipo de modificación. Entonces la muestra que obtengan, así como se obtiene, se fija, no tocarla. Por otro lado, si son muestras muy pequeñas, en el fondo rojo podemos observar, son glándulas salivales de mucosa labial inferior. Entonces, como son muy pequeñitas, utilizamos el cartón de la sutura. Entonces, ahí las colocamos porque se adhieren, y con todo y el cartón se introducen en el frasco de formol. Cuando son muy pequeñitas las muestras, se pegan a veces en la tapa y entonces no se fijan correctamente. Entonces, son dos cosas importantes. La otra es que el tamaño del frasco debe de ser de 10 a 20 veces mayor al tamaño de la muestra. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces nos mandan muestras de 2 centímetros y el formol apenas la cubre, entonces no aseguramos el proceso o el fijado correcto de la lesión. Y cuando nosotros nos toca emitir un diagnóstico y las vemos en la laminilla, vemos que la muestra no está fijada, o sea, no podemos emitir un diagnóstico, y lamentablemente emitimos resultados como muestra insuficiente o muestra mal fijada, que obligan al clínico a volver a tomar otra biopsia. Entonces, por eso la fijación, la toma y la manipulación del tejido es básico para nosotros. Y otra cosa, que la tomen con tiempo, doctora. A veces nos hablan y me dicen, es que ya tomé la biopsia. Lo ideal es que se acerquen. Nosotros siempre estamos abiertos, y hablo por todos los patólogos, a apoyar, a tratar de ayudar de la mejor manera y proveerles los instrumentos necesarios, en este caso la muestra, el frasco para la fijación, y se les da con tiempo para que eviten eso, porque a veces es que la tengo en alcohol, no se puede poner en alcohol, la tengo con hielo tampoco, o la tengo con solución fisiológica. Entonces no evitamos el proceso de descomposición. Entonces sí es importante eso, que tomen, si van a tomar una biopsia, que tomen las precauciones, o que cuenten con el material necesario antes de hacerlo. Fíjate que nosotros también tenemos un programa muy interesante que parece un poco complejo, pero en realidad lo tratamos de hacer muy bien con una invitada, acerca de cómo dar el diagnóstico ya una vez que lo mandas a patología con inmunohistoquímica. Y entonces, pues bueno, hay varios métodos, ¿verdad? Sí, solamente si se requieren otro tipo de tinciones, sí se manejaría diferente la fijación, o también cuando nosotros solicitamos algún otro tipo de tinción, nosotros solicitamos rebajes, pero es diferente. Pero de manera rutinaria, por decirlo así, se fija en formol, y sí, la tinción de rutina, la establecida, es la hematoxilina iosina. Y entonces, y debemos de ponernos en contacto con ustedes antes de tomar la muestra para recibir instrucciones si vamos a tener que hacer alguna modificación a la fijación. Sí, de hecho, más que también a la fijación, doctor, saber si está indicada la toma de la biopsia. Nosotros siempre los asesoraremos con mucho gusto, o sobre todo qué tipo de biopsia puede hacer, o por ejemplo, de qué sitio sería más exacto el poder tomarla. Nosotros afortunadamente siempre estamos dispuestos, y también que ellos tengan la disposición de acercarse y poder hacer, porque finalmente el éxito es para el paciente. Agradezco mucho tu presencia una vez más aquí, y bueno, pues a mí solamente me queda invitarlos a que nos sigan en el canal, sigan viendo nuestros programas que están muy interesantes. Hasta la próxima.